Saludos, comenzamos ahora con el último video de la primera clase de fisiología animal. En este video vamos a analizar los bucles de retroalimentación que pueden ser positiva o negativa. Vamos a reconocer en cada ejemplo los componentes del arco reflejo que ya vimos en el video pasado y vamos a diferenciar en los esquemas un reflejo endocrino de un reflejo nervioso. Comencemos analizando lo que es un circuito de retroalimentación. Ya hemos visto que un circuito tiene que tener siempre un subsistema de entrada. En este caso va a ser los estímulos van a llegar por el subsistema de entrada y vamos a necesitar siempre un receptor para que capte estos estímulos que son formas de energía. Vamos a necesitar una vía de transmisión que puede ser por medio de neurotransmisores o de hormonas o de otras sustancias por diferentes vías hacia el centro de integración, que puede estar muy cerca o puede estar lejos. Luego, en el caso de que el centro de integración detecte un error y decida enviar una respuesta de ajuste, una orden que es una respuesta de ajuste, vamos a tener también una vía eferente que va a llevar esta orden hacia los efectores, estructuras que van a ejecutar la respuesta. Continuemos analizando esta imagen. Como verán, yo he tapado la parte izquierda para que analicemos una de las versiones de este circuito, el que está hacia la derecha. Este circuito, fíjense que en la entrada yo voy a tener un estímulo, ¿sí? Un estímulo que puede ser, por ejemplo, que el receptor está tomando la temperatura de la sangre, ¿sí? La temperatura de la sangre que se está detectando, los termorreceptores están funcionando continuamente, detectan la temperatura de la sangre y detectan, por ejemplo, que la temperatura de la sangre está en 35.8 grados centígrados, ¿no? Entonces envían esta información por una vía que va a depender del tipo de circuito hacia el centro de integración. En este caso les digo simplemente, como adelantándolos, que el centro de integración se encuentra en el hipotálamo, una parte del sistema nervioso central, que es el que tiene el dato de que la temperatura normal en este animal, que podemos ser nosotros, es 36 grados centígrados. Entonces, en el hipotálamo comparan la temperatura, estos 35,8 con los 36 grados que debería tener como temperatura la sangre y detecta un error. Compara, ¿sí?, con este valor que tiene, que es este dato que tenemos acá, que se encuentra en el centro integrador y que indica cuál es el valor que debe tener la variable fisiológica en cuestión. En este caso, la variable fisiológica temperatura, está almacenado el valor correcto en el hipotálamo y a ese valor se lo llama el set point. También se lo traduce como el punto de ajuste, pero en casi todos los libros lo van a ver como el set point. Compara el valor que recibe, el dato que recibe, con el set point y detecta error. Entonces, como detecta error, manda una orden, una respuesta de ajuste hacia algún efector que en este caso pueden ser, por ejemplo, los músculos que comienzan a temblar y entonces generan calor. En este caso, el temblor, escalofríos, ¿sí?,
esta respuesta, como ustedes ven, ¿qué es lo que va a hacer? Va a contrarrestar lo que se ha detectado con el estímulo. Se ha detectado que la temperatura está por debajo del set point y con los temblores la voy a levantar. Es decir, ¿qué hace la respuesta? Entonces, a este tipo de circuitos en el que la respuesta, ¿sí?, va a corregir lo que ha pasado en el sistema de entrada, ¿sí?, va a corregir, le llamamos un circuito de retroalimentación negativa. Negativa porque la respuesta va en contra del efecto del estímulo. Y ya que estamos, repasamos. ¿Por qué es retroalimentación? Retroalimentación porque recordemos que la salida afecta a la entrada. O, como suele ser más sencillo de identificar, a ustedes les va a resultar más sencillo, es el estímulo está presente. Se produce primero el estímulo y luego la respuesta. El estímulo concreto, determinado, detectable, ocurre y como una respuesta a la desviación se produce la respuesta que en este caso, como es negativo, va a ir en contra de la desviación, la va a corregir. En esto que tenemos acá nos ponen como ejemplo lo que sería el termostato en una estufa, en un aire acondicionado, ¿sí? Nosotros tenemos la temperatura que le ponemos, que queremos que tenga la habitación, por ejemplo, y qué es lo que hace el aparato un aire acondicionado. Si la temperatura baja, fíjense que hay un rango, ¿sí?, en el que va a actuar, ¿no? Hay pequeñas desviaciones en las que no actúa, es decir, cuando es muy poquita la desviación, este pedacito, no va a pasar nada, pero cuando llega a este punto, qué sé yo, 1 grado por abajo, 1 grado por arriba, ese es el rango que puede el aire acondicionado soportar sin responder, ¿sí? Entonces, digamos que acá cuando dice 72 grados Fahrenheit, ¿sí? Si llega a los 71 grados, ya corrige. Entonces, ¿qué hace? Enciende la estufa, ¿sí? ¿Pero qué va a querer? ¿Llegar a 75? No, intenta llegar de nuevo a 72. Y en 72, que recuperaría el valor que corresponde, entonces ya dejaría de funcionar la estufa. Digamos que el valor comienza a subir porque la estufa no se detuvo a tiempo y entonces llegamos a 73 grados. Entonces, no solo apagamos la estufa, por supuesto que ya la apagó, sino que voy a poner en funcionamiento algún tipo de ventilación o de enfriador para volver al punto, al set point. Entonces, esto es lo que ocurre con el cuerpo. Está permanentemente tomando la temperatura o el valor de cualquier variable y haciendo correcciones. Este rango que tenemos acá, en el set point, para algunas variables es mayor que para otras. Por ejemplo, la temperatura en un animal, ¿sí?, la temperatura, acá tenemos el set point, y puede subir mucho más de lo que puede bajar. El rango soportable ante el cual va a efectuar correcciones es pequeño, pero no tan pequeño. Uno puede tener entre 36 y 37 grados, por ejemplo, un humano, y es normal, ¿sí? Por arriba de 37, 38, cuando uno está enfermo, en caso que por supuesto es patológico, puede subir hasta 40, 41, o sea,
hay casos que se ha detectado hasta 42 grados y el individuo se recupera. En cambio, no puede bajar. Si baja de 35, casi siempre, si no se lo recupera rápidamente, le ocasiona la muerte. Es decir, que soporta más una subida de temperatura que una bajada muy brusca. Vamos a explicar ahora el otro lado del esquema. Es decir, he tapado ahora el lado derecho y vamos a ir al circuito, a la otra versión que puede tener este tipo de circuito, que es un circuito de retroalimentación de nuevo. Recordamos, primero se produce un estímulo concreto y luego la respuesta, ¿sí?, a ese estímulo. Pero acá vamos a tener una retroalimentación positiva. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener una entrada, ¿sí?, es decir, un estímulo, algún tipo de cambio detectado por el receptor, que va a enviar este dato, la información sobre el valor de la variable que ha ingresado, hacia un centro de integración por medio de una vía aferente, que puede ser hormonal o nerviosa o de otro tipo, y luego el centro de integración va a compararlo con el set point, y en este caso, ¿qué es lo que decide en este circuito? Una respuesta ejecutada por un efector, la respuesta, en lugar de corregir al estímulo, lo amplifica, ¿sí? Es decir, en nuestro ejemplo anterior, que no es algo que ocurra normalmente, pero hagamos el mismo ejemplo, detectamos que la temperatura está alta, ¿sí? Detectemos, por ejemplo, que está en 38, ¿sí? Se enviaría la información al centro de integración, que sabe que tiene que ser 36, y por algún motivo, ¿sí?, el efector, voy a, por ejemplo, poner músculos a temblar. Entonces, la respuesta, generar calor, va a hacer que la temperatura aumente aún más. Entonces paso a 38,5, vuelve a detectarse, subo a 39 y así sucesivamente voy aumentando el efecto de esta entrada. Esto no ocurre normalmente porque los cambios en la temperatura tienden a disparar un circuito de retroalimentación negativa para mantener la homeostasis. ¿Cuándo se tienen este tipo de circuitos? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué es lo que haría un circuito así? En este ejemplo que tenemos, acá tenemos el set point, detectamos que aumenta, y entonces, ¿qué hace? En vez de prender el ventilador, prendo la estufa y sigo aumentando, y sigo aumentando, y sigo aumentando, y entonces voy cada vez aumentando más la temperatura. A los circuitos de retroalimentación negativa, como hemos visto, se los suele llamar circuitos homeostáticos, porque corrigen. Con los circuitos de retroalimentación negativa se recupera la homeostasis. En cambio, con los circuitos de retroalimentación positiva se los considera, se los llama explosivos, ¿sí? Se van auto amplificando, y generalmente hay muchos menos circuitos de retroalimentación positiva en el cuerpo, en el organismo, que los de retroalimentación negativa, pero existen, porque en determinadas situaciones necesitamos este tipo de circuito. Ahora vamos a comparar dos circuitos de retroalimentación negativa, es decir, en el cual tenemos las mismas estructuras que hemos estado estudiando, pero uno de ellos es completamente hormonal, es decir, los mensajeros químicos van a ser siempre hormonas, y el otro es nervioso, por lo tanto los mensajeros químicos son neurotransmisores. Sin embargo, funcionan de manera similar, ¿sí? Desde el punto de vista de los mecanismos funcionan igual. Vamos a ver primero el que es completamente hormonal.
Bien, acá tenemos un eje hormonal. Veamos primero cómo funciona este eje. Tenemos una zona del hipotálamo, que está abajo del cerebro, es una zona formada por neuronas, pero que producen hormonas, a las que se llaman neurohormonas. Entonces, el hipotálamo va a producir neurohormonas, ¿sí?, que estimulan a un sector específico de la hipófisis, que es una glándula, hipófisis, por supuesto, y esta, al ser estimulada por las neurohormonas del hipotálamo, van a producir, ¿sí?, van a ser estimuladas y van a estimular a su vez a otra glándula, que es la tiroides, para que produzca varias hormonas, entre ellas, acá tendríamos entonces la hormona 2 y acá esta produciría una hormona 3, ¿sí?, que es, en este caso, que estamos viendo el ejemplo, la hormona tiroxina. Así es como funciona este eje. El hipotálamo produce hormonas que estimulan a un sector de la hipófisis y ese sector de la hipófisis, al ser estimulado, produce una hormona hipofisiaria que a su vez estimula a la glándula tiroides, que en este caso va a producir tiroxina. Así es como funciona. Ahora veamos cómo se regula. Entonces tenemos un ejemplo acá. Fíjense, el estímulo es un nivel alto, es decir, que la hormona 3, la tiroxina, está muy alta. Entonces, receptores que están acá en el hipotálamo, estructuras receptoras, están midiendo el nivel de tiroxina y también el nivel del efecto que causa la tiroxina en el organismo. Este efecto le va a dar alto, ¿sí? El receptor va a detectar, va a captar, va a mandar hacia el hipotálamo, donde encuentro el set point, ¿sí?, y cuando se comparen los datos va a dar que la tiroxina está muy alta. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto en este caso? La tiroxina muy alta inhibe al sector del hipotálamo. Vamos a borrar. La tiroxina, al estar alta, como tiene que hacer un efecto de contrarrestar, va a inhibir este sector del hipotálamo, ¿sí? Al ser inhibido el hipotálamo, entonces la primera hormona es inhibida, no se produce o se produce menos. Esto causa un efecto inhibitorio sobre la hipófisis, por lo cual la hormona 2 también se ve reducida o inhibida, y por eso también se va a inhibir la tiroides. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar como resultado? La respuesta va a ser que la tiroides va a bajar su producción de tiroxina, de modo que con esto voy a contrarrestar este estímulo, que era un nivel alto de tiroxina, inhibiendo el eje completo, contrarresto y bajo el nivel de tiroxina. Por lo tanto, esto sería una retroalimentación negativa. ¿Qué pasa con un circuito que es completamente nervioso? Un arco reflejo que es completamente nervioso, ¿sí? En este arco reflejo, lo voy a agrandar un poco, fíjense, ¿sí? Vamos a tener un estímulo, el estímulo que perturba la homeostasis es que aumenta la presión arterial. En este caso, los receptores que están en los vasos sanguíneos, en ciertas arterias, van a detectar este aumento en la presión y van a mandar
por vía nerviosa, señales nerviosas, neurotransmisores, hacia el centro integrador, que también está en el tronco encefálico, y por vías nerviosas va a mandar, ¿sí? Es decir, va a mandar señales hacia el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón en este caso disminuiría su frecuencia y su fuerza de estimulación, de modo de que la respuesta del corazón, al disminuir la frecuencia cardíaca, ¿sí?, va a contrarrestar al estímulo y va a bajar la presión arterial. Todo el arco reflejo es nervioso, ¿sí? También tenemos arcos reflejos mixtos, en que parte es del sistema nervioso y otra parte es endocrina. Por ejemplo, los receptores son nerviosos, se manda la vía aferente es nerviosa, pero luego la respuesta puede ser la producción de una hormona, la secreción de una hormona. Entonces son arcos reflejos mixtos. Vamos a ver entonces de nuevo cómo sería un circuito de retroalimentación negativa, porque esto es sumamente importante para esta materia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, simplificado, una glándula endocrina que produce una hormona que va a tener un efecto en algún lado, ¿sí? Ya sea, en este caso, la concentración de la hormona en sangre puede ser medida por un receptor, o puede ser medido el efecto de esa hormona, y tanto el efecto como la concentración, o las dos cosas, que va a causar una inhibición sobre la glándula endocrina para que no siga produciendo más, ¿sí? Es decir, que el efecto que produce esa hormona va a inhibir a la glándula endocrina, la respuesta inhibe para que no siga produciéndose hormona. Entonces, una retroalimentación negativa. Veamos un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos el hipotálamo, que es una parte de nuestro sistema nervioso central, está abajo del cerebro y produce hormonas, ¿sí? Entonces, acá, ante algún estímulo, ocurre un estímulo y entonces se produce una hormona 1 que actúa sobre la hipófisis, la estimula, y la hipófisis va a producir una hormona 2, ¿sí?, que por sangre llega hasta la tiroides, también la estimula, y esta produce la tiroxina. Si el estímulo era un nivel bajo de tiroxina, o sea, si acá el hipotálamo detectó un nivel bajo de tiroxina, ¿qué es lo que va a hacer esto? Estimular para producir más tiroxina, y entonces este estímulo se ve contrarrestado, ¿sí? En cambio, si lo que detecta el hipotálamo es un nivel alto de tiroxina, ¿qué va a hacer? Todo esto se va a inhibir para que la tiroides deje de producir. Entonces se inhibe la producción de la primera hormona, acá voy a inhibir, acá se va a inhibir también con esto a la hipófisis y se inhibe a la tiroides. Entonces deja de producir tiroxina y se recupera el nivel normal, el set point en la concentración de tiroxina. Esto sería un sistema de retroalimentación negativa. ¿Qué tenemos aquí? Estamos viendo de nuevo entonces la retroalimentación positiva, ¿sí? Entonces tenemos una glándula, ejemplo parecido, que produce una hormona. Esta hormona va a tener un efecto, y ya sea la concentración de la hormona o el efecto estimula a la glándula endocrina, lo estimula, así que esta produce más hormona, que produce un efecto mayor. Ese efecto mayor hace que se produzca más hormonas, y así sucesivamente. Acá, ¿esto cuándo ocurre? Bueno, ocurre en el parto, ocurre cuando se genera el potencial de acción. Veamos un ejemplo de una retroalimentación positiva. Es el hecho de la lactancia, ¿sí?, la producción de leche. ¿Cuál es el estímulo? Que es lo que sabe cualquiera de los alumnos que tuvieron
hijitos o sobrinos o que escucharon de estas cosas. Cuando se produce el parto, generalmente la mamá no produce leche, todavía no produce leche. ¿Qué es lo que va a hacer que se desencadene la producción de leche? Cuando el bebé succiona. Cuando el bebé succiona, la mama. ¿Mm? Entonces, en el pezón hay muchas terminaciones nerviosas y por eso en el hospital obligan a la mamá que ponga el bebé en el pecho, que el bebé llora y todo lo demás porque tiene hambre, pero necesitan que succione, ¿sí? Entonces, la succión y el contacto en el pezón, ese es el estímulo que va a actuar sobre el hipotálamo. Y el hipotálamo va a producir hormonas que van a actuar sobre la hipófisis, ¿sí? En la hipófisis posterior, primero la hipófisis anterior va a producir una hormona que es la prolactina. Se libera por sangre, llega hasta la glándula mamaria y estimula la producción de leche, ¿sí? Por otro lado, también este mismo estímulo hace que el hipotálamo actúe sobre la hipófisis posterior y esta libera oxitocina, que es la hormona que hace que se eyecte la leche, que salga, ¿sí? Cuando succiona el bebé, ayuda para que se eyecte la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? El bebé succiona y recibe leche porque se eyecta y al salir la leche, la prolactina hace que se produzca más leche. Entonces el bebé, como recibe leche, succiona más, sigue succionando y la succión hace que se produzca más prolactina y más oxitocina. Como sale leche, el bebé sigue mamando y sigue succionando y esto hace que se produzca un circuito de retroalimentación positiva que solo se detiene cuando se supera la capacidad de producción de leche de esta glándula, ¿sí? Ya no puede producir más hasta pasadas unas horas, o se retira el estímulo, que es cuando se quita al bebé del pecho o el bebé se duerme, se cansa y deja de succionar. Incluso después que deja de succionar, muchas veces la mamá sigue eyectando un poco de leche y si pasa muchas horas sin que el bebé mame, estas mamas llenas de leche comienzan también a eyectar leche. Es muy común que se asocie este estímulo, de la succión con estímulos de tipo emocional. Entonces, son estímulos asociados y por eso una mamá que tiene el pecho lleno de leche, cuando escucha que el bebé llora, el pecho comienza a eyectar inmediatamente antes de que haya succión. Esto sería una retroalimentación positiva. Vamos a ver otros ejemplos. Antes de terminar esta clase número 1, quiero que discutamos, analicemos dos tipos de estructuras o sistemas que podemos tener en el organismo y que es importante diferenciarlos desde el punto de vista fisiológico. En nuestro organismo tenemos sistemas o estructuras que funcionan de cierta manera, es decir, o están funcionando, están activas, ¿sí? Tienen dos estados, de actividad y de inactividad. Dos estados completamente opuestos. Entonces, por ejemplo, los músculos esqueléticos están o se contraen o se relajan, ¿sí? Entonces, tengo un estado como de actividad y otro de inactividad. A esto nosotros lo vamos a representar o comparar con una radio, ¿sí? Entonces, o con un parlante, perdón, ustedes tienen un parlante que me da música y tiene lucecitas. Entonces, en este parlante que ustedes tienen, las lucecitas, ustedes las pueden encender o apagar. Tienen esos dos estados.
el on-off a estas estructuras que tienen un estado de actividad y otro de inactividad completamente opuestos, en que se apaga, deja de funcionar, le decimos estructuras on-off. Sin embargo, en el parlante ustedes tienen otro comando que es el volumen. El volumen no es que se apaga, no es que lo enciendo o lo apago al volumen, ¿sí? Sino que yo al volumen lo tengo o más bajo, doy vuelta una ruedita o más alto, volumen, ¿verdad? Lo modulo. Entonces, acá también tengo estructuras en el cuerpo que no son de tipo on-off, no las tengo en actividad e inactividad, sino que son sistemas o estructuras tónicas o moduladas. ¿Qué significa? Está, por ejemplo, el nivel de contracción del músculo de los vasos sanguíneos. Yo no lo puedo apagar, no lo puedo relajar y que esto se aplaste y entonces no quede hueco y deje de fluir sangre por una arteria. No se puede. El estado basal en el de reposo, digamos, el nivel estándar normal, ¿sí? Es un estado de contracción media. Media. ¿Sí? Este es el estado basal. Con respecto a ese estado, yo puedo aumentar la contracción, entonces aumento, hay vasoconstricción, esta vasoconstreñida disminuye el diámetro de la arteria, ¿sí? Cuando aumento la estimulación o bajo la estimulación y de este estado basal relajo el músculo y hago que el diámetro crezca, está relajado el músculo de la arteria. Entonces, puedo aumentar o disminuir su estado de contracción, pero no lo puedo relajar completamente. No puedo apagar estas estructuras. Estas estructuras las llamamos tónicas o sistemas modulados, mientras que a los otros, ¿sí?, los llamamos estructuras o sistemas on-off. Esto no se encuentra en la bibliografía con estos nombres, es bastante más complicado. Yo he simplificado muchísimo estos conceptos, pero le vamos a poner estos nombres para entendernos entre nosotros y nos va a servir mucho en las siguientes clases. Por último, vamos a ver que algunas estructuras en el organismo, por ejemplo el corazón y otras varias, todo esto lo vamos a estudiar con detalle más adelante, tienen un tipo de control que se denomina antagonista, porque reciben una inervación o un control dual, es decir, doble. En este caso de nuestro ejemplo, por ejemplo, vemos que reciben la inervación del parasimpático, que es inhibidora sobre la función del corazón, y la inervación del simpático, que es estimuladora. Siempre está inervada por las dos vías, es decir, el corazón está recibiendo inervación simpática e inervación parasimpática. Depende de qué actividad esté realizando el animal, se va a aumentar la inervación, la activación simpática, o va a predominar la activación parasimpática. En el estado de ejercicio, por ejemplo, va a predominar la actividad simpática, entonces el corazón bombea más rápido. Cuando dormimos, predomina la actividad parasimpática, entonces el corazón se enlentece, se ralentiza. Esto lo vamos a ver en muchas otras estructuras y por eso queríamos plantear el concepto. Entonces terminamos con esta clase 1. Hemos visto varios conceptos importantes: la estabilidad de las variables del medio interno, o sea, la homeostasis, se alcanza equilibrando las entradas y salidas
entre los compartimentos del organismo y entre sistemas de órganos y varios compartimentos. Esto es lo que hablábamos del estado estacionario, recuerden, en el primer video. Para controlar y mantener la homeostasis tengo circuitos de regulación y estos circuitos pueden ser de retroalimentación positiva o negativa y los de anteroalimentación que vamos a ver más adelante. En los sistemas de retroalimentación negativa, un cambio en una variable se corrige, llevando al cuerpo de nuevo al set point, ¿sí? Esto lo vamos a ver con ejemplos, que algunos set point pueden resetearse cuando veamos el tema en particular. Las estructuras, esto ya dijimos que esto es un vocabulario interno que vamos a usar entre nosotros para entenderlo. Tenemos sistemas o estructuras que funcionan como on-off o con un sistema tónico o modulado. A veces no es posible mantener todas las variables del medio interno constante, entonces se priorizan algunas variables. Como yo les decía, se priorizan la temperatura, la concentración de oxígeno y el pH. La concentración de oxígeno y el pH, por ejemplo, vienen antes que la temperatura. Así como algunos órganos en un animal vienen primero. En caso de que estemos en una emergencia, bajo un terrible estrés, estén recibiendo poco oxígeno, por ejemplo, los órganos, ¿a quién se va a sacrificar? A todo el cuerpo para mantener lo que es el sistema nervioso central y el corazón, ¿sí? Y el corazón. Entonces, muchas veces sacrificamos la circulación hacia las piernas, hacia los dedos. Fíjense cuando hay gente que sufre congelación, ¿qué es lo que se congela primero? Los apéndices, los dedos, los pies son lo que se sacrifica primero, mandando la sangre caliente y preservando el calor en las vísceras internas, sobre todo el corazón y el sistema nervioso central. Hay una jerarquía, entonces. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Nos volvemos a encontrar en la clase 2.